parte de lo que es el derecho subjetivo. De hecho, no podemos hablar que una persona es 100% jurídicamente libre, porque mientras una persona tiene lo que es un derecho subjetivo, hay otra persona que tiene un deber jurídico. Y esto precisamente es lo que configura esta característica del derecho que fue creada precisamente para regular a todas las personas en sociedad, que es una característica esencial de esta ciencia, porque el derecho no puede existir si solo fuera una sola persona, porque no habría ninguna oposición o no habría ante quién hacerlo valer. Pero en este caso, pues como convivimos como individuos entre todos, entonces el derecho viene a autorregular nuestras conductas con el objeto de lograr lo que es esa supervivencia y también desarrollo integral de todos, algo que garantice eh, una conducta como que sirve de intermedio o de árbitro, que es el impuesto por las leyes. Y cuando nosotros vemos que el derecho se da en lo que es la sociedad, decimos que tiene una característica que es la bilateralidad, y esto significa de que el derecho siempre, siempre, siempre va a ser entre dos o más personas. No se concibe el derecho de manera unilateral, inclusive con aquellos actos que a veces la ley de una manera doctrinaria les denomina así como unilaterales, por ejemplo, el testamento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que un testamento lo firman los beneficiarios o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O solo el causante, perdón, todavía no se le puede llamar causante, el testador? ¿Qué dicen ustedes? Solo el El testador. testador. El testador. Solo el testador. Gracias. O sea que los beneficiarios prácticamente o no se dan cuenta o no lo saben, que eso debería ser lo normal para mantener el secreto del testamento o la última voluntad de lo que es el testador. Sabemos a veces que los beneficiarios pues están interesados y a veces saben que se hizo un testamento, eso no lo dudo, en la práctica, en la realidad, eso es lo que muchas veces acontece. Pero de todos modos, el beneficiario, o mejor dicho, el futuro heredero, o ya sea el legatario, prácticamente no participa en el protocolo de la autorización de ese testamento, ni tampoco va a firmar dicho testamento. Únicamente el testador y los testigos, y uno o ustedes como futuros notarios van a autorizar esa escritura. Y eso es todo en el caso de lo que es este acto jurídico, le denomina la ley. Aquí sí la ley hace una diferencia, pero vamos a que aunque sea solo uno, sea el que firme este acto jurídico como testamento, de todos modos va a existir una contraparte beneficiada de lo que es la disposición de esos bienes, que son los futuros herederos o los que por ese medio se están instituyendo. Y así, en todo derecho siempre va a haber un deber como contraparte, sea porque el deber lo tengan otras personas individuales, o ya sea porque aquí hay personas que están pidiendo el ingreso, o ya sea porque el deber va a ser por parte del mismo Estado, que tal vez nos tiene que garantizar aquellos derechos subjetivos personalísimos, como lo que es la vida, la libertad, etcétera, que se aplique o no, pero ahí están escritos en el derecho objetivo. Ahí está dispuesto de antemano, y entonces
como bien les decía, pues no somos jurídicamente libres. Siempre que nos va a asistir un derecho hay alguien obligado por la contraparte o por el contrario. Por el derecho o facultad de otra persona, nosotros vamos a ser los obligados y vamos a tener el deber jurídico de cumplir algún tipo de prestación o ya sea vamos a tener que cumplir deberes jurídicos como son aquellos que ya los instituye la ley de oficio, por decirlo así, o sea que no es que se declaren en contra de uno, sino esto ya desde que uno nace tenemos ciertos deberes jurídicos, por ejemplo, todos los que señala la Constitución, el respeto entre las personas, los ciudadanos, lo que son los derechos ciudadanos también o políticos. Y así, entonces, sí vamos a tener derechos, pero, o tenemos ciertos derechos, pero también tenemos ciertas obligaciones, denominado en esta parte de la doctrina como deberes jurídicos, lo cual, vuelvo a repetir, incluye cualquier tipo de obligación que uno voluntariamente va a contraer, o ya sea que la ley nos va a asignar prácticamente de manera automática. Y bien, siempre dentro de ese contenido, pues creo que hay unas clasificaciones. Por favor, si alguien le puede dar lectura, ¿cuáles son esas clasificaciones que aparecen ahí? Yo, licenciada. Clasificaciones de los deberes jurídicos, según su importancia. Originarios son aquellos deberes que las personas deben guardarse mutuamente y están protegidos por la legislación en virtud de su eventual violación. Derivados son todos aquellos deberes que tienen a la realización particularizadamente de los deberes jurídicos originarios, según su constitución. Por voluntad propia son todos aquellos en los cuales la voluntad personal es determinante para el nacimiento de deberes jurídicos. Por voluntad de la ley son todos aquellos en que la voluntad individualmente considera está justa desde que la persona nace a los dictados de la legislación vigente. Gracias, muy amable. Cabalmente, pues ahí aparecen dos clases de clasificaciones generales, podríamos decirlo así. También dentro de la misma definición, en cuanto a lo que es el deber jurídico, pues nos damos cuenta de que son dos clases de conductas que puede derivar de lo que es el deber jurídico, que ya sea es de hacer o no hacer. Y bueno, eso es cuando hablamos de una conducta positiva o negativa. Negativa no quiere decir que se va a hacer algo en contra, es sencillamente el hecho de no hacer algo. Y bien, cuando hablamos entonces de lo que son estos deberes jurídicos de hacer, pues nos estamos refiriendo a lo que son las obligaciones, o en todo caso los deberes jurídicos. Pero podríamos hacer esta breve clasificación, las obligaciones, y sencillamente las obligaciones colocan ustedes cualquiera que sea el tipo de la obligación, son cuestiones que uno debe de hacer. Recordemos que de manera individual también hay otras acciones que son de no hacer. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente a lo que son las prohibiciones. Entonces, de hacer son las obligaciones y de no hacer son las prohibiciones. Creo que algo
de esto o relacionado con eso tenemos nosotros dispuesto en el artículo 5 de la Constitución